Al participar ayer en los foros alternos sobre la reforma electoral organizados por la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que de concretarse una reforma producto del estómago y no de la cabeza y derivada de filias, fobias y rencores personales, lejos de fortalecerse el sistema electoral, se le va a dinamitar. Tengo en la línea telefónica justamente a Lorenzo Córdoba. Presidente, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, mi querido Pascal. Gusto de saludarte a ti al auditorio. Pues un gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Ves un riesgo real de que con una reforma se podría dinamitar, es decir, acabar con todo lo construido hasta ahora para asegurar la equidad electoral? Bueno, Pascal, si es una reforma, digamos, mal hecha, si es una reforma que parta de diagnósticos equivocados, o peor aún, que tenga el propósito de propiciar una captura, una merma de la autonomía de los órganos y de la independencia de los órganos electorales, si es una reforma que busca revertir las condiciones de equidad que se han logrado en los últimos, por lo menos 20 años, 25 años, y que han permitido una competencia franca, abierta, y que de la que se ha derivado una alternancia que es incuestionable y de la que se han beneficiado todos los partidos políticos en mayor o menor medida. Uh-huh. Si es una reforma que, digamos, complica la posibilidad, la operación electoral, pues sin lugar a dudas sí. Y esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Las autoridades electorales desde hace ya por lo menos un par de años estamos viendo que las reformas electorales no siempre son un mecanismo para mejorar lo que se tiene, sino que pueden invocar una ruta de regresión. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. El año pasado, bueno, ahora Boris Johnson ya se va, producto de las, digamos, de las condiciones de su gobierno, etcétera. En un par de semanas dejará el encargo de primer ministro. Pero el año pasado presentó una iniciativa de reforma que pretendía aumentar los controles desde el Parlamento y desde el gobierno de la Comisión Electoral Británica, que es un órgano independiente. Entonces, por supuesto que una reforma, si sirve para mejorar, para lo que se tiene, para solventar problemas, para colmar lagunas, pues siempre será positiva y hay que dar la bienvenida. Pero si es una reforma que tiene el propósito, por las razones que sean, por los malos diagnósticos, como decía, por rencores personales, por agravios que injustificados, pues bueno, claro que puede ser una reforma que eche por tierra los logros que se han alcanzado. Y en México han sido muchos. Y mira, digamos, te lo pongo así, hay quien sostiene que en México se hacen fraudes, que los muertos votan y que por eso es necesaria una reforma electoral. Con mucho respeto, creo que esos son diagnósticos equivocados, porque en México no solo no hay fraudes, no existiría lo que hoy estamos viviendo en términos de cambio de poderes, de triunfos que no son definitivos ni permanentes, sino que en cada elección pues los propios ciudadanos juzgan a los partidos, a los candidatos, a las acciones de gobierno y se manifiestan en consecuencia. Entonces, yo lo que digo es, nuestro sistema electoral funciona muy bien, es un punto de referencia a nivel global. El INE y el Tribunal Electoral son instituciones muy reconocidas a nivel internacional. Uh-huh. Y por supuesto que hay ámbitos de mejora en nuestro sistema electoral. Aboquémonos a ellos, pero no trastoquemos lo que funciona bien, porque entonces sí claramente podríamos poner en riesgo las conquistas que hemos alcanzado, por lo menos en los últimos 30 años de construcción institucional, de reglas claras, de procedimientos cada vez más afinados y sobre todo de equidad en las condiciones de la competencia. Hay muchas iniciativas, no hay una sola, de hecho es público que hay gran cantidad de propuestas presentadas en el Congreso de la Unión. ¿Hay alguna o algunas que hayas conocido, que hayas leído que te preocupen? Pues mira, he visto todas las que se han presentado. Bueno, a ver, partamos de una premisa, Pascal. De acuerdo con el análisis que hemos hecho desde en el INE, desde 2018, es decir, desde el arranque de la legislatura anterior a la fecha,
se han presentado más de 700 iniciativas de reforma y están depositadas ahí, tendrían que ser objeto tarde o temprano de algún tipo de dictamen. Por supuesto que todas estas reformas, algunas son muy menores, algunas son de mayor calado, y entre estas destacan indudablemente la que ha presentado el presidente de la República, que es muy positivo que la haya presentado porque se acabaron las especulaciones sobre por dónde iría el presidente, en fin, lo que plantea el presidente, en fin, creo que es muy pertinente que estén esas iniciativas ahí, que sean del conocimiento público. Hay algunas que han presentado los partidos de oposición y yo creo, me da la impresión, de hecho los foros que ha convocado la Juncopo, en el que participaré la próxima semana, por cierto, pues se centran sobre todo en el análisis de la iniciativa presentada por el presidente, así se nos ha convocado. Y bueno, pues, entre estas iniciativas hay sin duda cosas muy positivas, como por ejemplo abrir la puerta hacia analizar cómo seguimos avanzando hacia el voto electrónico y mecanismos que podrían pues aumentar o por lo menos facilitar el ejercicio del derecho al voto. Y por supuesto hay otros temas que sí generan preocupación, como se ha discutido públicamente. Yo te diría que hay hay muchos temas sobre los que vale la pena avanzar, Pascal. En primer lugar, creo que hay que mejorar la calidad de nuestra representación. Seguimos teniendo un sistema, la representación política me refiero. Y cuando hablo de calidad no hablo de quienes la ocupan, sino más bien de los mecanismos para permitir que el reflejo de la diversidad política en el Congreso sea lo más preciso posible, porque hoy tenemos una fórmula, por ejemplo, que deriva desde hace de un arreglo político de hace 25 años, que permite una sobrerepresentación de las fuerzas mayoritarias de un 8%. Y en donde hay sobrerepresentación, pues hay una distorsión y eso no es pertinente. ¿Eso es algo que habría que cambiar? Yo creo que sí. O, por ejemplo, hoy mismo estamos con una disputa con la Fiscalía General de la República, una disputa institucional. Sí. Le agradezco al presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, que me haya esperado para seguir esta conversación. Lorenzo, me decías que sí hay algunos cambios que valdría la pena hacer en la legislación electoral. Me hablabas, por ejemplo, de la sobrerepresentación que hay en la Cámara de Diputados y estabas a punto de plantearme un tema que me parece muy relevante, que es una discusión, un diferendo que tienen actualmente, porque a la hora de investigar presuntos delitos electorales, ustedes se topan con una pared en la Fiscalía General de la República. Así es, Pascal, porque la Fiscalía sostiene que el INE no puede trascender lo que se conoce como secreto ministerial, es decir, el secreto de las investigaciones que la Fiscalía conduce. Sí. Nosotros creemos que pues la colaboración entre las autoridades del Estado no puede verse limitada por ese secreto y por lo tanto tenemos la potestad de poder conocer, por ejemplo, en casos como Odebrecht, que ha investigado la Fiscalía, para poder tomar de ahí elementos en las investigaciones que nos corresponden a nosotros. Por supuesto, manteniendo la secrecía de la información, nadie está planteando vulnerar las reservas de estos datos. El Tribunal Electoral ya nos dio la razón, pero la Fiscalía llevó el asunto ante la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues creo que es muy pertinente aprovechar eventualmente una reforma legal para que, como en el pasado, se dirima de manera definitiva por parte de las y los legisladores si el INE puede trascender ese secreto, como ahora ya puede hacerlo gracias a una reforma constitucional con los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Pero en fin, se trata de temas, Pascal, muy puntuales que yo creo que tendrían que ser o que deberían formar parte de una reforma de ajuste, es decir, una reforma que partiendo de la base sólida del sistema electoral que tenemos, lo mejore y no que lo reinvente. Porque, como dicen los anglosajones, y me gusta citar, si hay algo que funciona, pues no lo arregles porque lo puedes descomponer, y menos todavía lo reinventes. Hay muchas áreas de mejora, no sé si tenga sentido entrar en la puntualidad de muchas de ellas, pero creo que hay ciertas cosas que vale la pena valorar, aquilatar, cosas o temas que sin duda se pueden mejorar, pero que debemos preservar, porque sobre la base de ellos se ha construido nuestro sistema democrático, y que tenemos que tener cuidado que una reforma no revierta. ¿A qué me refiero, Pascal? Sí, perdóname. Me refiero a la autonomía de los órganos electorales. Sí. O sea, si hay una reforma que vulnera la autonomía, no vale la pena,
Me refiero a la equidad en las condiciones de la competencia. Si hay una reforma que provoca que la cancha que tan trabajosamente hemos emparejado se desnivele, no tiene sentido. Me refiero, por ejemplo, a preservar el servicio profesional electoral. Hay iniciativas que plantean la desaparición del servicio profesional electoral, que es la base de la profesionalización de los órganos electorales y que es garantía de que las elecciones se hagan bien. Me refiero, por ejemplo, a ya lo mencionaba, a la calidad de la representación. Se puede mejorar sin lugar a dudas, pero yo creo que hay ciertas cosas que lejos de mejorar el sistema electoral pueden ponerlo en riesgo. Y eso, una reforma en consecuencia tiene que partir de un diagnóstico objetivo. Me da la impresión que en el ambiente hay muchos rencores personales. Hemos escuchado voces de algunos, incluso legisladores, de actores políticos que dicen que esto no funciona o que el INE está sesgado y que por lo tanto es necesaria una reforma electoral. Hay cosas que no se pueden, que se deben mejorar, repito, pero hay cosas que, hombre, o juicios que no, diría incluso prejuicios que no vale la pena, que no deben ser el punto de partida de una reforma electoral, porque entonces sí corremos el riesgo de que sea una reforma regresiva, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con otro fenómeno que está ocurriendo cada vez más y que es el abierto desacato a la ley? Cosas que están prohibidas por la legislación electoral, como la promoción personal, las campañas adelantadas. Pareciera que los actores políticos ya no les importa incurrir en actividades prohibidas y esto no tiene ningún tipo de consecuencia. Pues mira, totalmente de acuerdo contigo, Pascal. Yo creo que estamos viviendo tiempos con un profundo desapego democrático por parte de muchos actores, que no solamente, vaya, incluso lo digo de manera así franca y abierta, de manera muy preocupante, pues el responsable de conducir la política interior. A mí me preocupa mucho, se lo he expresado a él, que el secretario de Gobernación hace algunos meses haya dicho no le hagan caso al INE, o que el secretario de Gobernación amenace con que el INE va a desaparecer, como para justificando el no acatamiento, el no cumplimiento de las resoluciones y de las determinaciones que el INE y el Tribunal Electoral, aplicando la ley que ni el INE ni el Tribunal hicimos, sino que se pactaron los propios actores políticos, esté ocurriendo. Bueno, insistir, se puede cambiar la ley, y eso tendrá que ser objeto de una amplia discusión, pero claro que el desacato y el desapego a las conductas democráticas, pues debería alertarnos y preocuparnos a todos. Por eso mismo creo que es pertinente que se revisen algunas de las sanciones que contiene la ley electoral. Sí, ya sé que con la actual administración, y qué bueno, se presentó una iniciativa mediante la cual se consideran los delitos electorales como delitos graves. Sería interesante conocer la estadística de cuántos delitos electorales se han sancionado. Me temo que prácticamente ninguno o muy pocos. Así que, como dice la máxima del derecho penal, lo importante no es la gravedad de las penas, sino la certeza de su aplicación. Es decir, si pueden ser penas gravísimas, pero si no se aplican, pues nadie las va a cumplir, o nadie va a acatar lo que dice la ley. Y aquí lo que estamos teniendo es un error de diseño en las normas electorales. ¿A qué me refiero, Pascal? Justo a lo que tú mencionabas. La ley dice que las violaciones, por ejemplo, de los servidores públicos, una vez que son determinadas por los órganos electorales, el INE y el Tribunal Electoral, se hacen del conocimiento del superior jerárquico de dicho servidor para que aplique la sanción correspondiente. Y lo que vemos es que hay un enorme grado de impunidad precisamente por este hecho. Entonces, yo creo que así como la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad, extrema sin duda, pero facultad al final del día, de destituir a aquel funcionario público, el que sea, que no acate las sentencias, las resoluciones del Poder Judicial, pues el Tribunal Electoral tal vez habría que dotarlo de la potestad de destitución. Sí, porque ¿quién es el superior jerárquico de un gobernador, por ejemplo, no? Bueno, ahí se turnan al Congreso, y lo que ha pasado, y a los órganos de control, las auditorías, pero lo que nos ha pasado en retrospectiva es que ha habido congresos que no hacen nada, archivan el expediente, o bien congresos que sí sancionan, o peor todavía, congresos que dicen, no, te equivocaste, INE, y por lo tanto no sanciono.
Oye, el Congreso no se le está dando vista de una irregularidad determinada por la autoridad electoral para que juzgue si existe o no esa irregularidad, sino más bien es un órgano ejecutor de la sanción. Entonces, yo sí creo que ese tema tiene que tener claridad, porque si no, se nos puede salir de control lo que ya estamos viendo con preocupación hoy, que es un abierto franco desacato y un desparpajo de muchos servidores públicos. Por cierto, muchos de ellos en el pasado opositores, que fueron los que demandaron que existieran estas sanciones y estas conductas, estas prohibiciones para quienes detentan el poder o ejercen recursos públicos, ¿no? Entonces, sí es uno, es decir, qué bueno que lo tocas, porque ese es uno de los ejemplos o de los casos en los que vale mejorar nuestro sistema electoral. Aunque también, Pascal, perdón que meta este punto, pero creo que también hay que pensar si es un momento pertinente para hacer o no una reforma electoral. Mira, yo lo decía ayer en la Cámara de Diputados y lo volveré a decir la próxima semana. Si no cae reforma electoral, no nos va a pasar nada. El sistema electoral es mejorable, pero funciona y funciona bien. Con las reglas actuales podemos organizar perfectamente la elección del 2024, que va a ser la más grande y compleja de nuestra historia. Mejor no hacer una reforma en lugar de hacer una reforma mala, ¿no? Si es una reforma mala, mejor no la hagamos, porque con lo que tenemos podemos ir adelante. No es necesaria ni indispensable. Ahora, si hay una reforma, que sea una buena reforma, que sea una reforma producto del consenso, porque si no hay consenso, el día de mañana habrá quien dirá o quien criticará los resultados electorales por las reglas, no por los resultados en sí. Ya lo vimos en el pasado. Que sea una reforma que realmente mejore lo que tenemos, pero sobre todo que sea una reforma que parta de un diagnóstico objetivo. Pues Lorenzo, muchísimas gracias. Al contrario, Pascal, un verdadero placer. Gracias por estos minutos. Un abrazo. Cuídate, chao. Gracias, Lorenzo Córdoba es el consejero del INE.